Bueno, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto otra vez estar aquí. Estamos hoy para continuar con escatología. Pero antes de empezar con escatología, me gustaría comentarles, ya que hemos terminado con el estudio del libro de Mateo, he comenzado a escribir un ensayo de la misma temática referido a todo lo que hemos analizado desde el punto de vista mesiánico en el libro de Mateo. Eh, el ensayo me tomará un par de meses, diciembre, enero, probablemente para febrero ya esté terminado. Y en el ensayo busco sencillamente volcar todo aquello que hemos recorrido en los 28 capítulos de Mateo desde este punto de vista tan importante para mí, que es el punto de vista de contexto de un escritor judío que argumenta que el Mesías de Israel ha venido, que fue legitimado y que no obstante el pueblo de Israel rechazó. Todo este análisis que hemos hecho de Mateo en clave judía estará volcado en un ensayo y el ensayo va a llevar el mismo nombre de la serie de videos, El Escándalo Judío. Y finalmente, bueno, cuando esté listo, por supuesto, publicaré ese material en un formato de libro y lo ofreceré gratuitamente a todos aquellos que deseen tener una copia. Mientras tanto, estoy preparando el material para presentar el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos contrasta enormemente con el de Mateo por el hecho de que, bueno, básicamente Mateo fue escrito para judíos y Marcos fue escrito pensando en llegar al público romano. Por lo cual las características son absolutamente distintas. No hay ningún tipo de controversia en esto. Los expertos nos van a detallar cuáles son todas esas cuestiones que hacen a Marcos un evangelio tan diferente en su enfoque social, político, cultural de Mateo. Mi intención en presentar el evangelio de Marcos ahora es marcar el contraste constante que vamos a ver a medida que recorremos el Evangelio de Marcos, que es un evangelio corto, lleno de acción y muy diferente, escrito en otra clave. Para llamar la atención de ustedes, por ejemplo, recuerden que Mateo inicia con una larga genealogía y Marcos omite absolutamente la genealogía y nos lleva directamente a unas instancias en las cuales Jesucristo ya está rodeado de otro tipo de circunstancias. Es muy diferente el enfoque de uno y de otro, y al ver el contraste nos va a resultar mucho más fácil entender el mensaje, el alcance y el propósito de cada uno de estos evangelios. Por supuesto, cuando terminemos Marcos, haremos Lucas, que tiene otro enfoque absolutamente distinto, que está pensado para la mente griega, y bueno, ya entraremos en eso. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, comparten un mismo enfoque, un mismo esquema, narran una misma historia, pero de maneras rotundamente distintas. Y lo que queremos es establecer las diferencias, no solamente de estilo, sino de propósito, para poder entender mejor cada uno de estos tres evangelios que yo considero que son una base fundamental a la hora de entender la escritura.
Porque solamente una vez que entendamos el alcance de estos 3 evangelios, vamos a estar en condiciones de entender qué enseñanzas aplican de los evangelios a la iglesia de Cristo, si es que alguna enseñanza aplica a la iglesia de Cristo proveniente de los evangelios, ya lo veremos, y qué enseñanzas no. No nos olvidemos que los evangelios son un puente que une las escrituras del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento. Y el propósito o el objetivo final de esto es poder distinguir con mayor nitidez las enseñanzas del apóstol Pablo para los creyentes, para la iglesia, del cuerpo de enseñanzas que Cristo presenta en los evangelios, que son en un sentido muy diferentes, y vamos a ver la importancia de distinguir la doctrina de los evangelios de la doctrina de la iglesia dada por el apóstol Pablo mayormente. Eso nos va a llevar, una vez que hayamos terminado Lucas, no voy a hacer Juan, porque Juan es un tratado teológico para creyentes, pero una vez que hayamos terminado los 3 sinópticos, vamos a estar en condiciones de comenzar a asomarnos dentro de lo que son las epístolas judeo-cristianas. Por ejemplo, la más controvertida, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, un libro en el cual, fuera de contexto, se basan tantas enseñanzas equivocadas y hasta herejías dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Hoy por hoy. No solamente Hebreos tiene un contenido que hay que prestar una atención especial, también el libro de Santiago es muy importante entenderlo en su contexto. Santiago le escribe a la iglesia judía que se había convertido, o sea, es un sustrato totalmente diferente de los gentiles. Y también vamos a llegar, por supuesto, a Primera y Segunda de Pedro. Pedro le escribe a comunidades judías que se habían convertido al cristianismo, y el tono de las enseñanzas de contexto en las epístolas de Pedro es muy importante entenderlas para no equivocarse a la hora de hacer interpretaciones de estas epístolas. También vamos a estudiar Judas, obviamente, que es una breve pero no menos importante epístola. Así que bueno, estos son los planes. Por ahora necesito administrar el tiempo entre escatología, la escritura del ensayo del libro de Mateo, y a medida que me vaya organizando, ya tendrán noticia de que vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos. Ya lo tengo bastante preparado, pero no todavía al punto que me gusta a mí. Así que bueno, dicho esto, y perdón por tanta introducción, vamos a ir hoy al libro del Dr. Pentecost, por acá, y vamos a tratar de terminar el análisis de estos 2 términos que ven acá, Apocalipsis y Epifanía. Hemos analizado ya el término parusía, que es la presencia visible y corporal, lo que apunta a esta palabra cada vez que se usa en el Nuevo Testamento, no importa si se trata de Cristo, del anticristo, de Pablo, de los amigos de Pablo, no importa, el contexto lo hemos analizado. Parusía es una palabra que trata de llevarnos al concepto de la presencia física de alguien, ¿no? La presencia, nosotros diríamos la presencia real de alguien, ¿no? Vieron que nosotros en Occidente tenemos tanta influencia oriental, mística, que usamos muchas veces la palabra presencia para decir, ay, sí, yo siento la presencia
de, de, de tal o cual persona, ¿no? Todavía siento su presencia al lado mío, y esa persona no está, realmente esa persona no está. Bueno, la palabra parusía es una palabra que hace alusión a una presencia real, a una presencia física. Y en el contexto del rapto o de la segunda venida de Cristo, la palabra parusía que hemos analizado hace alusión al momento en el cual, ya sea en el rapto de los creyentes o en la segunda venida de Cristo, la presencia física corporal visible de Cristo será hecha una realidad, ¿no? La conclusión sobre la palabra o la expresión o la voz parusía es que la misma palabra que se usa en todos estos pasajes, que vimos el video pasado, su contribución a la doctrina es la de enfatizar la presencia corporal de Cristo. Nos habla, nosotros estamos enfocándonos en los pasajes en los cuales Cristo viene por los suyos, ¿no? Y en esos contextos hemos visto que se hace referencia o se enfatiza que finalmente Cristo estará presente con nosotros, visible. Lo cual está recogido en el Evangelio de Juan. De una manera literal, Cristo dice: yo los tomaré conmigo. Reina Valera 1960 dice: yo os tomaré a mí mismo. Un poco confuso ya para nuestra capacidad de entendimiento de un español que ya transgredió, ¿no?, todos los límites de aquel español más antiguo. Nos cuesta muchísimo las 1960. No significa que no debamos hacer un esfuerzo por ampliar los horizontes, ¿no?, de nuestro vocabulario, de nuestra lengua. Pero bueno, hay veces que nos cuesta. Os tomaré a mí mismo significa los tomaré conmigo, cuando Jesús habla en Juan 14, ¿no? Y bueno, esto también está de alguna manera reseñado en esta expresión parusía, donde se hace énfasis en la presencia física de Cristo, la presencia real de Él. Bueno, así como analizamos la palabra parusía, su presencia, vamos por la segunda palabra. Todavía no saquemos conclusiones. Al final vamos a sacar hoy creo que vamos a terminar con Apocalipsis, el término Apocalipsis y Epifanía, y vamos a llegar a alguna conclusión obvia. La segunda palabra importante para indicar la venida de Cristo es la palabra Apocalipsis, la misma palabra que le da título al último libro del Nuevo Testamento, ¿no? Apocalipsis. ¿Por qué Apocalipsis se llama Apocalipsis? Bueno, los traductores, los expertos, decidieron nombrar el libro con la primer palabra que aparece en el texto griego del libro de Apocalipsis. Si ustedes van a Apocalipsis 1.1, dice: la revelación que Dios le dio a Cristo. El libro en griego aparece con esta palabra, Apocalipsis. En algunas Biblias, en algunas traducciones, no es el libro de Apocalipsis, es el libro de Revelaciones. Bueno, lo cual clarifica un poco más, ¿no? Pero bueno, esta palabra Apocalipsis, que nosotros la tenemos con una connotación tan dramática, en realidad en griego es desvelar algo. Y así lo indica Apocalipsis 1.1 cuando dice: esta es la revelación que Dios le dio a Cristo para que en los últimos días, etcétera, etcétera. La revelación, algo que está oculto y es desvelado, ¿no? Como algo que está cubierto, una obra de arte, un cuadro, un coche, si quieren, ¿no? Una estatua.
y se desvela, se le quita el velo, ¿no? Y es manifestado claramente. Bueno, esto es la esencia del término apocalipsis y está ligado, perdón, está ligada esta palabra para indicar, como dice acá, la segunda palabra importante para indicar la venida de Cristo es Apocalipsis, su revelación, su manifestación gloriosa. ¿Cuántas veces aparece esta palabra? Ocurre 18 veces en forma de sustantivo y 26 en forma de verbo. Estamos hablando de todas las apariciones que hace esta palabra en el Nuevo Testamento. Obviamente, se deriva de dos palabras. El prefijo apo y calupto. Esta última palabra significa calupto, significa cubrir, o velar, ocultar, pero con el prefijo se convierte esta palabra en desvelar, descubrir o revelar. Quitar el velo. Esto sería literal, quitar el velo. Y por lo tanto, revelar. Bueno, se aplica esta palabra a la persona de Cristo, tanto en la segunda venida como en el rapto, cuando será revelado. ¿En qué sentido? Si ya teníamos parusía que nos habla de su presencia. Bueno, en otro sentido que ahora vamos a ver. Un estudio de esos pasajes en los cuales la palabra se usa en relación a Cristo demuestra que en varias ocasiones se usa para la segunda venida de Cristo. Vamos al gráfico, para refrescar un poco la memoria. Ustedes ya lo saben, lo conocen, este gráfico. Es un gráfico dispensacionalista. Sí. Yo no tendría problema en desechar este gráfico dispensacionalista si no hubiera llegado por medio del estudio a la conclusión de que es el mejor esquema para representar lo que la Biblia dice. Al comparar las escuelas de interpretación, de esto ya he hablado mil veces, uno tiene que decidir con qué se queda. Si con la escuela que dice que todas las profecías concernientes a la venida de Cristo son pura semántica y que todo el rapto, la segunda venida de Cristo, el establecimiento del reino, son cuestiones alegóricas y simbólicas. De eso no va a pasar nada. Dicen muchos creyentes, dicen, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Realmente no tenemos ni idea. Esas son cuestiones simbólicas, alegóricas. Nunca los apóstoles hablaron literalmente de lo que iba a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Estas son palabras de creyentes, de señores creyentes teólogos, al hablar de escatología. Bueno, tenés esa opción si vos decís, para mí no me cierra. Bueno, está bien, te quedás con esa opción, te dedicas a otra cosa, porque a escatología no te vas a poder dedicar, porque el postmilenialismo y el amilenialismo, lo que no creen en el reino literal, no tienen nada que estudiar en escatología, no tienen escatología. La teología del pacto no tiene escatología, se tienen que dedicar a otra cosa, porque no hay escatología para ellos, para esa escuela, mejor dicho. Pero si eso no te cierra, no te gusta, no te alcanza, si querés buscarle la vuelta a todo lo que la Biblia dice, un sentido, bueno, tenés la posición premilenialista que cree que Jesucristo, como está acá, ¿no?, va a poner fin a la era de la iglesia en el arrebatamiento, acá, que después de esto vienen 7 años de tribulación, literales, ¿no?, que terminan con la segunda venida de Cristo. Y entonces, bueno, dentro de este esquema, de este panorama, yo personalmente, y nada más que eso, personalmente,
siento que me cierra todo, toda la escatología tiene mucho sentido y no tiene contradicciones. Después de estudiarlo mucho, en solitario, ¿no? Esto en solitario, llegué a la conclusión de que esto tiene sentido y que, bueno, entre no hablar de las profecías y asumir que es imposible saber lo que va a pasar y presentar este esquema, prefiero presentar este esquema y este gráfico que es dispensacionalista, sí. Pero no es que yo adhiera al dispensacionalismo locamente, ¿no? No me interesa eso realmente, sino que siento que esta escuela, con sus matices, yo también disiento un poco del dispensacionalismo en algunos casos, pero en general me cierra mucho esto y entonces tenemos este esquema. Este esquema que vamos a usar los próximos 6 años en este canal. Vamos a ver este esquema. Porque cuando estudiemos Apocalipsis, vamos a seguir con este gráfico. A lo mejor le cambiamos el fondo. En vez de celeste le ponemos, qué sé yo, rosa, amarillo, verde. En fin, pero el esquema es el mismo. Bueno, ¿a qué venía todo esto? A ver, ya me perdí, perdón. PDF. Estos pasajes, bueno, estamos con Apocalipsis, la palabra Apocalipsis, en relación a Cristo, que es revelar. Un estudio de estos pasajes, de esos pasajes en los cuales la palabra se usa en relación a Cristo, demuestra que en varias ocasiones se usa para la segunda venida de Cristo. Estos son los 3 pasajes que aparece Apocalipsis, revelación, la revelación de Cristo, la manifestación gloriosa de Cristo, se usa para la segunda venida de Cristo. Segunda venida de Cristo, estamos acá. Vamos a ver 3 pasajes que usan Apocalipsis, revelar, en este contexto. Vamos a ver si coinciden estos 3 pasajes. Bueno, vamos a la Biblia. Y vamos primero con 1 Pedro 4:13. Traté de acomodar más o menos los pasajes para que sea un poquito más rápida la búsqueda. No puedo garantizar 100% que vamos a ser fluidos, pero lo intentaremos. 1 Pedro 4:13, si no me equivoco, sí, 4:13, nos dice, vamos a leer desde el 12. Amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Bueno, yo no puedo con mi genio y tengo que explicar el contexto de esto. Pedro le escribe a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Estos judíos estaban siendo perseguidos por comunidades de judíos que seguían la ley todavía, pero también eran perseguidos por, no solamente perseguidos por otros judíos, eran marginados, denunciados. Estos judíos que vivían no en Israel, sino fuera de Israel, entre los gentiles, eran judíos que se habían convertido y sufrían de parte de otros judíos y de parte de gobiernos de Roma. Básicamente, Roma mató a Pedro. Bueno, entonces Pedro, bajo una campaña de persecución que estaban sufriendo los judíos cristianos, escribe Primera y Segunda de Pedro. Primera de Pedro fundamentalmente para alentar a aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo y estaban bajo persecución, pero les dice, a ver muchachos, escúchenme, no piensen que esta persecución es una cosa extraña. ¿Por qué Pedro les dice, y ya me empiezo a ir por la rama? Es lo que hay.
¿Por qué Pedro les dice a los judíos cristianos esto? Que no piensen que la prueba que estaban sufriendo era una cosa rara. Bueno, simple y llanamente, la mentalidad de los judíos creía que si ya venía formada de esa forma de siglos de enseñanza, moldeada, la mentalidad, la forma de pensar de los judíos, que si ellos se identificaban con Cristo, eran fieles a Dios y, digamos, vivían una vida digna de el Dios que había llamado a Abraham, a su descendencia y todo lo demás, el judío ya estaba programado, errónea y falsamente, estaba programado y asociaba el hecho de la obediencia a Dios, le traía sistemáticamente, esto en la mente del judío, bendiciones, prosperidad, tranquilidad, reposo, ¿no? Todas cuestiones basadas en las promesas del Antiguo Testamento. Claro, estos judíos todavía no habían renovado la mente, tenían que asumir que el reino había sido suspendido, ese reino que le iba a traer a los judíos prosperidad, seguridad, estabilidad, tranquilidad. El reino se había suspendido, porque la nación judía había rechazado al rey, y ahora los planes habían cambiado. Ahora se había creado una nueva institución en la cual los judíos y los gentiles formaban parte de la iglesia de Cristo. Y a muchos judíos les costaba horrores asumir que siendo fieles a Dios, a Cristo, ¿no? Más específicamente, estuvieran sufriendo. Pedro les dice, a ver, muchachos, hay algo que no entendieron todavía. Cristo dijo, si al padre de familia le hicieron lo que le hicieron, ¿cuánto más a los de su casa? A sus discípulos, ¿no? Ni hablar. Entonces Pedro, en esta carta en la que extensamente se habla de las pruebas por las cuales pasan los creyentes, Pedro le dice, no se extrañen de la prueba de fuego que están teniendo. Antes bien, regocíjense, en que sois participantes de los padecimientos de Cristo. Fíjense Pedro cómo lleva a estos judíos en su mente a otra clase de razonamiento. Esta clase de razonamiento que tenía Pablo también. Dice, a ver, yo me gozo ahora, me glorío en el hecho de que soy participante de los padecimientos que restan de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pero Pablo no le dice eso a los judíos, como Pedro. Pablo se lo dice a los gentiles, que también tenían que armarse de la misma mentalidad, ¿no? ¿Para qué le dice Pedro esto a estos judíos cristianos? Le dice, para que cuando su gloria sea revelada, la gloria de Cristo, obviamente, su gloria sea revelada, ustedes se regocijen con gran alegría. Y agrega, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ok. Acá aparece la palabra Apocalipsis. Su gloria sea revelada. ¿La gloria de quién? La gloria de Cristo será revelada. Ahí aparece, a ver, este es el texto con el griego, y ustedes pueden ver acá, esta traducción dice, antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. La palabra revelación, aquí la ven, es Apocalipsis. Revelación en gloria. Por supuesto, la palabra doxa, ¿no? Pero esta es la palabra que aparece aquí. Bueno, la segunda venida de Cristo. Acá, un estudio de estos pasajes se usa en relación con Cristo y demuestra que en varias ocasiones se usa para la segunda venida de Cristo. 1 Pedro 4:13 nos habla de su... ¿Por qué
relacionamos 1 Pedro 4:13, este pasaje, con la segunda venida de Cristo. Bueno, ya vamos a ver, pero básicamente la idea es que el conjunto de pasajes que utiliza esta expresión Apocalipsis, especialmente seguida de doxa, de gloria, es la manifestación gloriosa cuando todo ojo le verá. No es su manifestación en secreto cuando Cristo vendrá a arrebatar a los suyos, no es el rapto, sino que cuando aparece, me voy a pasar de versión, cuando aparece así, cuando su gloria sea revelada, la impresión que nos da la expresión es que esto apunta a la manifestación gloriosa de Cristo en la segunda venida. Se ajusta mejor a ese contexto que al contexto del rapto en este uso, en este caso. Vamos a la próxima, que es 2 Tesalonicenses 1:7. 2 Tesalonicenses, a ver si la pegamos. No la pegamos, ¿no? No. Vamos a buscarlo. 2 Tesalonicenses 1:7. Y releyendo esto encontré varios errores de cita que vamos a corregir. Dice Pablo, acá en este caso, a ver si estamos bien, ustedes están viendo, sí. Dice Pablo, acá hablando a una iglesia gentil. En el caso anterior, Pedro hablando a judíos cristianos. En este caso, Pablo hablando a gentiles cristianos. Bueno, pero es lo mismo, me van a decir ustedes. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo a la hora de sacar conclusiones. No es lo mismo. A ver. No es lo mismo que Pedro le haya escrito a judíos que se habían convertido al cristianismo. Eso tiene un trasfondo. Tenían una mentalidad y había que darle un tratamiento específico. No es lo mismo que Pablo hablándole a los gentiles que no habían tenido ni idea de todo lo que dice el Antiguo Testamento y que ahora habían sido salvos igual que los judíos, por cuanto no hay diferencia, dice Pablo, por cuanto todos pecaron, ¿no? Pero el enfoque es otro. Acá estamos ante la iglesia, una iglesia de mayormente gentiles. Y Pablo dice acá, a ver si estoy bien con la cita, 2 Tesalonicenses 1:7. Sí. Dice, vamos a leer desde el 5. Sí, desde el 5. Lo que es una muestra evidente. Habría que irse más atrás, pero bueno, métanse ustedes un poquito más si quieren, pongan pausa y léanse del 1. Dice Pablo, lo que es una muestra evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Fíjense que hay una similitud de tema, ¿no? En este caso también los tesalonicenses sufrían. En su localidad sufrían tribulaciones. Bueno, dice Pablo en este caso, bueno, esto es demostración del justo juicio de Dios. Dios está permitiendo que ustedes sufran para ser tenidos por dignos del reino de Dios. Esto habría que explicarlo. No es que por el mérito del creyente va a llegar al cielo. Ojo, que no se entienda mal, No. La enseñanza en todo caso es la siguiente. Nosotros que no éramos dignos de participar en la naturaleza divina, hemos recibido por gracia un favor que no merecíamos, el privilegio de sufrir por Cristo. Nosotros en realidad lo que deberíamos haber sufrido es el infierno eterno, en la eterna exclusión de la presencia de Dios. Eso es lo que merece el ser humano, el judío, el gentil. Punto. Esto de la Biblia es clarísima. Si el creyente fue
por gracia, por un favor que no merece, de pura misericordia, Dios lo alcanzó para salvación, ahora el creyente tiene el privilegio de sufrir por Cristo, ¿no? Y esto es, yo diría, más que nada, delante de Dios, ya que Dios nos salvó, es justo delante de Dios, que ya que nos salvó, que probemos, que gustemos lo que es sufrir por Cristo en un mínimo grado en comparación a lo que Cristo sufrió por nosotros, pero es un privilegio, ¿no? Pablo y Pedro siempre enseñan esto, cuidado, que esto es un privilegio, no es una carga, ¿no? Porque es justo, dice Pablo, delante de Dios o para con Dios, pagar con tribulación a aquellos que les causan tribulación a ustedes, cuando llegue el momento, ¿no? Por ahora ustedes sufren, pero va a llegar el momento en el cual esa lógica se va a invertir. Ustedes van a ser librados del sufrimiento y Dios le va a pagar con tribulación a aquellos que les causan tribulaciones a ustedes por causa de la fe, obviamente, ese es el contexto, ¿no? Y a vosotros, que sois atribulados, le dice Pablo, daros reposo con nosotros, juntamente. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo vamos a descansar, por favor? Bueno, cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos. La palabra revelado acá es Apocalipsis, es revelado. Fíjense, algunos dirían, bueno, pero podría ser el rapto. No podría ser el rapto. ¿Por qué? Porque el contexto, nunca la palabra por sí sola, la palabra acá revelado, nunca nos va a definir si se trata del rapto o se trata de la segunda venida. Es el contexto. Esto es lo que le cuesta horrores a todos los creyentes, ¿no? Determinar, lo que te determina el uso de una expresión es el contexto. Y acá ustedes pueden ver que en el contexto sigue el pasaje, por eso es importante leer todo. Dice: a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando sea revelado del cielo del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos, haciendo una muestra de poder, ¿no?, de parte de los ángeles, cosa que no vemos en el rapto, pero además hay más detalle. En llama de fuego, esto ya toma otra dimensión, ¿no?, este pasaje. ¿A qué alude este pasaje? La revelación de Cristo con sus ángeles mostrando poder en llama de fuego para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en aquel día en todos los que creen. Bueno, si uno analiza y desglosa todo este contexto, claramente no está hablando del rapto, eso está clarísimo, ¿no? No es un pasaje que habla del rapto, habla de la revelación de la persona de Cristo en gloria, poder y retribución de castigo divino, juicio y exclusión de su presencia con respecto a los pecadores. Claramente es el contexto lo que va a determinar el sentido de esta expresión que aparece acá como revelado. Por supuesto, si uno pone el texto griego acá en el pasaje, manifestará, bueno, acá dice, ¿ven? A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste o cuando se manifestará, y acá está la palabra Apocalipsis.
Él se manifestará del cielo, con los ángeles de su poder, de su potencia. Fíjense la palabra interesantísima que aparece, es dinamis, de donde viene la palabra castellana dinamita, potencia, ¿no? Bueno, no nos vayamos por las ramas, yo me vuelvo loco con esto. Volvamos un segundito acá. Estos dos pasajes en los que aparece la palabra revelación de la persona de Cristo, hacen referencia a la segunda venida. 1 Pedro 4:13, 2 Tesalonicenses 1:7. Tenemos uno más, que es Lucas 17:30. Lucas 17:30, dirá alguno, sí, Lucas 17:30. Vamos a poner la Biblia acá, me gusta que lo vean ustedes y vamos a buscar. Lucas 17:30. Es un pasaje conocido, lo voy a ampliar un poco, porque es un pasaje paralelo a lo que Jesucristo dice en Mateo capítulo 24 y 25. La segunda venida de Cristo en gloria para juzgar y establecer su reino. Leemos un poquito de contexto. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, podemos ir a la pregunta. Preguntándole a los fariseos cuándo había de venir el reino, respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Le habla a los discípulos en clave judía. Esto tiene un contenido muy escatológico y Jesús de acá en adelante empieza a hablar de los padecimientos que sufrirá Israel en los tiempos de la gran tribulación cuando sea purificado, ¿no? Fíjense que acá repite lo que dice Mateo 25. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Tiempo de juicio, tiempo de la gran tribulación. Asimismo también fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero, dice Jesús, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Ustedes saben que hay 3 localidades actualmente excavadas, que son las localidades alrededor de Sodoma y Gomorra, a las cuales se puede acceder. Hay unos documentales increíbles que documentan todo esto, y en las excavaciones retiran unas pequeñas bolitas de, como si fuera, se extrae de la tierra, del piso. Es una tierra, es un yermo. Estas localidades son un yermo. Si ustedes vieran las tomas aéreas, que se ve todo el verdor que caracteriza, ¿no?, esa zona de Palestina, cerca del río Jordán, la zona denominada el Gor, que es todo lo que riega el río, que es muy verde realmente, pero a excepción de esas características general de la tierra, si ustedes vieran estas pequeñas aldeas, son un yermo, un páramo, donde parece que hubiera explotado pequeñas bombas atómicas arriba. No hay nada, es tierra nomás. Excavan, los arqueólogos creyentes, son arqueología bíblica, y retiran como si fueran pequeñas bolitas de... ¿Vieron las lanas de vidrio? Como si fueran esos capullos de lana de vidrio. Bueno, los sacan, los retiran, los prenden fuego y bueno, se le examina y tiene un altísimo contenido de azufre eso. De hecho, en el video lo prenden fuego y lo ponen en el agua y el agua no apaga ese capullo de alto contenido de azufre. Bueno, esto es lo que se encuentra en las aldeas vecinas de la antigua Sodoma y Gomorra. Al día de hoy,
al día de hoy. Nadie le da bola a eso, ¿eh? Nadie le da bola. Ese video tendría que tener cientos de millones de visualizaciones, especialmente por parte de los creyentes. Son videos que están ahí tirados, nadie le da bolilla. Unos expertos, unos capos, pero nadie le da bola a eso. Bueno. Digo, si alguien quiere alguna prueba que confirme el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra como una cuestión histórica, ¿no? Si alguien busca el material, está. Llovió fuego y azufre, dice Jesucristo. Sí, azufre. Y destruyó a todos. Bueno, ¿no? Eso prefigura lo que va a ser la segunda venida. Dice Lucas 17:30, así también, con esas características de juicio, será el día del Hijo del Hombre cuando se manifieste. Y la palabra que aparece acá es Apocalipsis. Revelar, cuando el Hijo del Hombre se revele, aparezca, ¿no? Volvemos al PDF. Lucas 17:30. Aparece ahí la palabra Apocalipsis, revelar, cuando el Hijo del Hombre se revele, se manifieste. Bueno, hemos visto 3 ejemplos de esta expresión, de este término, en relación a la segunda venida de Cristo, ¿no? Su manifestación visible en gloria. Sin embargo, en otros pasajes se usa claramente con referencia a la venida de Cristo en el aire por la iglesia. A algunos tal vez esto les resulte confuso. No se confundan. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 3 palabras que aparecen indistintamente en los pasajes en los cuales Cristo aparece en el rapto y en la segunda venida. Aparecen indistintamente. Cristo será su presencia, parusía, su presencia se ve claramente, su manifestación física visible se ve claramente tanto en el rapto como en la segunda venida. Cuando hablamos de otra expresión que es su revelación, aparece tanto en la segunda venida como vamos a ver ahora también su manifestación se hace claramente visible en el rapto. No son términos técnicos. Esto es el meollo de la cuestión. Hay quienes dicen que estas palabras son técnicas y solamente cuando aparece Apocalipsis hace referencia a la segunda venida. No. Simplemente no. Estas palabras aparecen en relación a Cristo manifestándose en el rapto y en la segunda venida de Cristo. No hay que mezclar, no hay por qué mezclar estos 2 acontecimientos que son absolutamente diferentes, porque la misma palabra aparezca en un contexto o en otro. Entonces vamos a ver, y ya vamos a terminar, porque ya estamos, ¿no? Por hoy ya estamos hechos. En otros pasajes se usa Apocalipsis, revelar, en referencia a la venida de Cristo en el aire por su iglesia. 1 Corintios 1:7. Vamos a cambiar acá. Vamos a la Biblia. 1 Corintios 1:7. A ver si podemos leer un poquito de contexto acá. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. Me causa gracia porque si ustedes siguen leyendo 1 Corintios, llega un punto en el cual, a ver, lo voy a representar de esta forma, y discúlpenme esta digresión, ¿no? Pero me pasa. Y no me voy a
a frustrar no compartiéndole algo que me viene entre paréntesis. No me voy a reprimir. ¿Vieron cuando ustedes ven un videito en YouTube, donde sea, y vos ponés pausa y justo queda una imagen de la persona que parece absurda, que parece enojada, que parece, ¿no? Muchas veces aprovechamos para sacar captura de pantalla en esos momentos, ¿no? Y hacer de un fotograma ridiculizar a alguien, ¿no? Bueno, si nosotros seguimos leyendo 1 Corintios, lo vamos a ver a Pablo en momentos en el que estalla en ira. Es terrible cómo se enoja Pablo. El tono que Pablo usa contra los corintios no lo usa contra nadie, contra ninguna otra iglesia recibe las reprensiones que recibe la iglesia de Corinto. Es terrible las cosas que Pablo tiene la obligación, porque la iglesia de Corinto era un desastre. En un sentido, ¿no? En sentido moral, era un desastre. Tenían cosas buenas, pero tenían lo bueno y tenían lo malo. Y Pablo, si nosotros lo observamos dentro de unos capítulos, es terrible cómo explota. Y sin embargo, fíjense, ¿no? Me reía por esto, porque Pablo inicia el capítulo, la carta, diciendo: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. ¿No? Lo que menos se va a imaginar Pablo a esta altura es que dentro de unos capítulos va a estar explotando y queriendo matarlo a los corintios. Este tipo de paradojas es muy frecuente en nuestras vidas. En nuestras vidas. Si uno trata de armonizar el tono de Pablo en la entrada de la epístola con lo que dice después, no, choca. Sí, Pablo era de pocas pulgas. Pablo no era perfecto. Pablo no era perfecto. Y tampoco Dios lo eligió porque tenía que llegar a ser perfecto. Eso no existe, ¿no? Dios nos eligió por su gracia, no por otra cosa. Eso es lo que le permite a Dios salvarnos, su gracia, no nuestro mérito. Dice Pablo: doy siempre gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como en el testimonio, que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La iglesia de Corinto era una iglesia poderosa en dones, era una iglesia fuerte por ese lado. De manera que, dice Pablo, nada os falta en ningún don, dice, fíjense, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin. O sea, Él los va a seguir llevando hasta la glorificación dentro de la doctrina de Pablo, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, dice Pablo, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En este contexto, este pasaje, la venida, acá se traduce venida, es la palabra apocalipsis, manifestación, revelación, y se traduce como venida. Depende de la traducción, puede haber diferentes palabras, pero acá aparece apocalipsis. La manifestación de Cristo. Por el contexto, no es difícil determinar, en contraste con el pasaje que acabamos de leer recién, el anterior, la venida de Cristo, su manifestación con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar justa retribución a todos aquellos que no obedecen al Evangelio. Bueno, ese es el contexto claramente de juicio de la segunda venida. Todo eso que caracteriza el otro pasaje, acá no está. Acá el hilo es otro. Acá es Cristo habiendo salvado a estos creyentes habiendo obtenido conocimiento, que no es un conocimiento técnico o literal, sino un conocimiento íntimo de la persona de Cristo,
que el testimonio de Cristo había sido confirmado en esta iglesia, había comunión, había un espíritu real cristiano allí, más allá de los errores, y no faltaba ningún don, y la cereza del postre de la vida de estos creyentes es que estaban esperando la venida del Señor Jesucristo. A mí no me cuesta en absoluto, por el contexto, entender de que la palabra acá indica que esta venida no es la segunda venida, sino el rapto. Los creyentes estaban esperando la manifestación de Cristo. Esta es la palabra Apocalipsis, la revelación de Cristo. Este contexto indica que no se habla de su segunda venida en juicio, ¿no? Sino que en todo caso, si se habla de su venida, en este contexto es más coherente creer que es nuestro encuentro con Cristo en el rapto. Más que nada viniendo también del apóstol Pablo, que revela en este libro, en el capítulo 15, lo concerniente al rapto, ¿no? O sea, veamos esta palabra en el contexto del capítulo 1, pero veamos el capítulo 1 en el contexto del libro. Todo tiene un contexto, ¿no? Esto es como las muñecas rusas, esas que se meten una dentro de la otra cada vez más chiquita. Esto es lo mismo. Tenés una partícula, una palabra, una expresión que pertenece, que está adentro de otra, una muñeca, ¿no? Una palabrita que está dentro de un conjunto de palabras. Ese conjunto de palabras hacen a un capítulo, una muñeca más grande, ¿no? Y ese capítulo está en el contexto de un libro. Que ahí esa es la última muñeca, ¿no? Podríamos decir. Es el libro el que le da el curso dentro del cual hay que ir interpretando estas cosas. 1 Corintios 15 es un capítulo normativo sobre la resurrección, la glorificación y el arrebatamiento. No es un pasaje cualquiera, 1 Corintios 15. Y dentro de este 1 Corintios tenemos a Pablo diciendo a los creyentes, la verdad me alegro, me gozo, viendo que están esperando a Cristo. Claramente esto debería entenderse como el rapto. 1 Corintios 7 es eso. Colosenses 3.4. A ver, Colosenses 3.4, que me olvidé ahora. Colosenses 3.4. Vamos por acá. Gálatas, Efesios, Colosenses 3. Ajá. Bueno, leemos de acá en adelante. Sí, pues, le dice Pablo. Pablo acá ya en el capítulo 3 ya empezó a tallar detalle de la vida cristiana. Capítulo 1 y 2 de Colosenses, categorías amplias, teoría, doctrina. Capítulo 3 ya está hablando sobre cuestiones particulares de conducta, ¿no? Como siempre pasa en todas las epístolas de Pablo. Primero arranca con la teoría, después pasa a la práctica. Dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, en un sentido simbólico, el creyente que ha sido bautizado por el Espíritu Santo ha nacido a una nueva vida y ha muerto a la vida anterior y ahora está resucitado con Cristo. Esto no habla de la resurrección literal, obviamente, ¿no? Bueno, esto también lo determina el contexto, no es difícil. Dice Pablo, si resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro afecto, vuestro foco, vuestra mirada, me gusta mucho la palabra esta que se usa acá, vuestro afecto, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois, estáis muertos, y vuestra vida está escondida. Fíjense la palabra que usa. Esto, podríamos tirarnos una hora hablando de esta expresión. Escondida con Cristo en Dios.
El cambio de enfoque que tiene que hacer el creyente a medida que va madurando, ¿no? Dejar de tener tanto su atención en las cosas banales de este mundo, de este sistema, y darle un sentido de trascendencia a su vida, esperando lo porvenir y trabajando en función de esa mirada puesta en las cosas eternas. Y dice Pablo, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, acá aparece la palabra apocalipsis, revelar, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Claramente una referencia al rapto. Claramente una referencia al rapto, porque no cabe no hay otro contexto posible en el cual, cuando Cristo sea manifestado, estemos en gloria. Esto va a pasar, según Pablo, 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, la transformación que va a experimentar el creyente en la manifestación de Cristo será en el rapto. Será en el rapto. Cuando los muertos en Cristo serán resucitados y los que hayan quedado con vida serán transformados. Metamorfosis, aparece la palabra allí, transformados. En gloria. Pablo acá está hablando de... si ustedes se ponen a leer acá, lo que van a ver es que Pablo le está hablando a los creyentes de establecer una conducta de largo plazo que termine el día en que seamos glorificados, cuando Cristo se manifieste, lo cual apunta directamente al evento del rapto. Vamos con el otro pasaje, 1 Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7. A ver qué dice 1 Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Claro. Esto ya lo leímos un poquito. Vosotros, dice Pedro a estos judíos cristianos, que sois guardados por el poder, estoy leyendo en el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros mucho os alegráis, aunque al presente, por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas. ¿Para qué? Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada, esta fe probada, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. La manifestación, acá aparece la palabra apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Bueno, si hay un momento en el cual la fe del creyente va a ser reconocida en gloria, en honra, en alabanza, si va a haber un momento en el cual Cristo va a, de alguna manera, reconocer o retribuir, ya llegaremos al tribunal de Cristo, ¿no? Es el momento diseñado por Dios para recompensar a sus santos. Si hay un momento en el cual eso va a pasar, va a ser en el rapto. Comenzando con el evento del rapto. El rapto es lo que nos lleva a unas instancias en las cuales cada uno, dice el apóstol Pablo, recibirá de Dios, de parte de Dios, su alabanza. Dios ahí, tras el rapto, en el bemá de Cristo, tendrá algo que decir de cada uno de nosotros, algo bueno, según lo que vemos en la enseñanza de la Biblia.
Y esta es la razón y el propósito, según Pedro, por el cual Dios calibra nuestras pruebas, para que formemos carácter y nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Pero el contexto acá indica nuestro encuentro con Cristo. Por último, 1 de Pedro 1:13. Estamos cerquita, acá nomás. Bueno, dice Pedro entonces, después de dar todo ese sermón a los creyentes que estaban sufriendo, realmente estaban sufriendo, estaban pasando mal en la persecución de estos judíos cristianos, 1 de Pedro estoy hablando. Miren, les digo por qué digo esto. Fíjense acá lo que dice. Pedro, apóstol de Jesucristo. Esta es la introducción de 1 de Pedro. ¿A quién le escribe Pedro? A los expatriados, a los que habían sido expulsados o se habían ido por algún motivo, a los que habían emigrado, ¿no? Esparcidos, judíos eran, judíos que se habían convertido al cristianismo y estaban esparcidos por todo el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos eran judíos que estaban desperdigados, judíos cristianos, que estaban desperdigados por todo, por Asia, mayormente por Asia. Y a estos judíos Pedro les habla. Es un detalle importante que yo les invito a aquellos que predican la palabra de Dios, les animo a que lo tengan en cuenta, porque Pedro está hablando a judíos en primer lugar acá, judíos cristianos, sí, pero hay cosas específicamente que dice que tienen sentido si se entiende que la raíz de estas personas era judía. El sufrimiento por el cual estaban pasando se debía al hecho de que eran judíos rechazados por la comunidad de judías que estaban dispersas por Asia. Pero en el versículo 13 dice, por lo cual, en síntesis, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir era... ¿Cómo me he ido por la rama en este capítulo? Discúlpenme. Pero bueno, es el momento de explicar algunas cosas. Ceñir es como cuando vos te ajustás el cinturón. Bueno, en aquella época usaban un cinturón de tela que aumentaba la resistencia física durante la jornada laboral. Era un cinturón como una faja, que se envolvían y lo usaban de cinturón. Y dice, ustedes, a ver, las están pasando mal, ajustense el cinturón, porque esto no viene fácil, no viene fácil. Prepárense y cíñanse para resistir. Tienen que aumentar la resistencia, porque esto no va a ser fácil, le dice Pedro, ¿no? Pero ¿en qué sentido se lo dice? Ciñan los lomos, cíñanse la cintura, la espalda, de vuestra forma de pensar, dice Pedro. Lo mismo que dice Pablo a los gentiles, se lo dice Pedro a los judíos cristianos. Sean sobrios, esperando por completo. Fíjense qué enfático que es, esperar por completo en la gracia que se os traerá en la manifestación de Jesucristo. Pedro, al igual que Pablo, siempre apuntando al final de la carrera cristiana, ¿no? Pero siempre pensando en los términos en los cuales Cristo presentó el fin de la carrera cristiana, cuando Él se manifieste a los suyos. Cristo vino, redimió a los suyos, ama a los suyos y los va a guardar, los va a preservar y los va a glorificar. Y todo esto siempre apunta al contexto de nuestra reunión con Él. Cuando vamos a ver su presencia física, parusía, y cuando Él va a ser plenamente revelado ante nuestros ojos. En el contexto del rapto, como acá. Nuestro encuentro con Cristo, su manifestación. Ajustense el cinturón, dice Pedro, y sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les va a traer los beneficios. Está hablando, ¿no? A ver, la entrada a la Nueva Jerusalén,
Esto ocurrirá en la manifestación de Jesucristo. Aquí aparece la palabra Apocalipsis. Bueno, a ver. 1:10. ¿Qué me contás? 1:10. Conclusión. La doctrina envuelta en el uso de la palabra en relación a Cristo es un énfasis en la futura manifestación de la gloria de Cristo. Esto es lo que apunta Apocalipsis. ¿Se acuerdan que Parucía dijo, esto hace énfasis en la venida del individuo? Cuando se haga realidad la presencia física de Cristo, Parucía. Esa palabra indica a su presencia física. Bueno, Apocalipsis apunta a la manifestación de la gloria de Cristo. O sea que no tenemos solamente su presencia física en relación al... Estoy hablando del rapto, que es lo que nos atañe en este capítulo, ¿no? Si bien la palabra aparece también en la segunda venida de Cristo, el tema sobre el capítulo 10 acá es el rapto. No solamente tenemos su presencia visible, sino también en su presencia visible la manifestación de la gloria de Cristo. Lo cual va dándole otra dimensión a la doctrina, ¿no? Como vamos a ver en la próxima, Epifanía, tiene que ver con manifestar plenamente su persona. Es otra esfera de esta gran cuestión en la que están mezcladas estos asuntos, ¿no? Cuando estemos con Cristo. Bueno, amigos, se me fue hoy 1:10, 1:12, ya. La próxima seguimos con Epifanía. Es muy interesante para mí poder abrir la teología, la escatología, la Biblia, analizar los pasajes, ir formándonos una estructura por medio de la cual, podamos asentar mejor nuestra fe, nuestra creencia. Que nuestra creencia no sea un mero repetir lo que escuchamos por ahí. Que nos formemos nuestro propio esquema, nuestra propia infraestructura. Que acomodemos en nuestra psique, en nuestra mente, las estanterías con los conceptos. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué dice la Biblia? Los originales. ¿Qué representan estas palabras? ¿No? ¿Qué diferencia hay en cada una de ellas? ¿Qué contraste? ¿Cómo colaboran entre sí estos términos para darnos un concepto más amplio de lo que va a ser nuestro encuentro con Cristo? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? ¿Para qué? ¿Qué finalidad tiene sufrir para los creyentes? Es demasiado importante como para pasar esto por alto, ¿no? Bueno, qué sé yo, no sé. Piénsenlo ustedes. Y si alguno quiere escribir, me deja algo en los comentarios. Y si no, no pierdan tiempo. Eso no es lo importante, claramente. Amigos, nos estamos viendo la próxima. Me voy a seguir con Mateo, que me está esperando ahí, Mateo. Está esperando, estoy haciendo un trabajito fino. Les quiero presentar algo digno de ser leído. Les va a gustar, ya se los anticipo. Les mando un abrazo, nos vemos la próxima.